tal? Buen día. Hoy explicaré 4 ejercicios referentes a obtener componentes de vectores por medio de sus 4 cuadrantes en el plano cartesiano. El primero nos indica que es el vector A con una magnitud de 10 newtons y un ángulo de 20 grados se encuentra en el cuadrante 1. Mientras que en el cuadrante 2 tenemos el vector B con una magnitud de 25 newtons y un ángulo de 130 grados con respecto al origen. En el cuadrante número 3 tenemos lo que es el vector C, que tiene una magnitud de 10 newtons y 130 grados con sentido manecillas del reloj, es decir, contrario a como se manejó anteriormente, por lo cual en algunos casos podría manejarse como menos 130 grados, va a depender de la forma en que se dibuje el triángulo, que veremos más adelante. Finalmente, en el cuadrante número 4 tenemos lo que es el vector D con una magnitud de 40 newtons y un ángulo de 70 grados también con sentido manecillas del reloj. Primeramente iniciaremos con lo que es el ejercicio del cuadrante 1, dibujaremos un triángulo y obtendremos sus componentes. Ahora bien, ya que tenemos dibujado lo que es el vector A por medio de su componente en X, en Y, su hipotenusa, que es el equivalente al valor del vector, y su ángulo, podemos obtener lo que es el componente X y Y en su valor numérico. Para esto, sabemos que el seno de un ángulo es el equivalente a lo que sería el valor de su cateto opuesto sobre la hipotenusa, mientras que para el coseno es el cateto adyacente sobre su hipotenusa. Podemos utilizar esto a nuestra ventaja al momento de despejar las ecuaciones. Para esto nos queda entonces que para obtener el componente X multiplicaríamos lo que es A, es decir, la hipotenusa, por el coseno del ángulo, el cual conocemos, multiplicado por el vector X. Sustituyendo, nos quedaría entonces que la componente en X va a ser igual a 10 newtons multiplicada por el coseno del ángulo, que es 20 grados, multiplicada por la componente en X o su vector correspondiente. Esto nos da entonces un resultado equivalente a 9.36 newton multiplicado por el vector en X. Por otro lado, podemos hacer lo mismo para el vector Y, donde sería 10 newton por el seno del ángulo de 20 grados multiplicado por la componente del vector Y. Esto nos da entonces un valor equivalente a 3.42 newton multiplicado por lo que es el vector en Y. Y ahora bien, de acuerdo al teorema de Pitágoras, podemos comprobar muy fácilmente si este resultado es correcto, ya que si obtenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del componente en X y el componente en Y, nos debe dar el mismo resultado que si fuera el vector A original. Para eso entonces escribiríamos que el vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, 9.36 newton al cuadrado más 3.42 newton al cuadrado. Una vez que igualamos esto, nos da entonces un resultado de 88.3 newton al cuadrado más 11.69 newton al cuadrado. Esto entonces nos da un valor equivalente a 99.99 newton cuadrado, es decir, prácticamente 100 newton cuadrado, y esto entonces nos da un resultado equivalente a 10 newton, lo cual nos indica que la suma de componentes es correcta. Ahora bien, tenemos lo que es el vector B, el cual es un caso un poco distinto debido a que se encuentra en el cuadrante número 2. Esto nos indica primeramente que la componente en X se encuentra del lado izquierdo del origen, por lo cual su valor va a ser negativo, mientras que la componente en Y va a ser positiva debido a que se encuentra sobre el origen. Al igual que en el caso anterior, utilizaremos el ángulo con respecto al origen. Sin embargo, se puede utilizar de dos maneras, ya sea el que mencioné anteriormente o, por otro lado, tomarlo a partir de 180 grados y en sentido contrario, lo cual nos daría 50 grados. Para facilitar el entendimiento en este caso, utilizaré igual 130 grados. Primeramente, utilizaremos lo que es la función coseno para obtener el componente en X, lo cual sería, al igual que el ejercicio anterior, 25 newton por el coseno del ángulo, que mencionamos 130 grados, multiplicado por el vector en X. Esto entonces nos va a dar un resultado primeramente negativo, el cual va a ser de menos 16.069 newton multiplicado por su componente en X. Por otro lado, para lo que sería su componente en Y, utilizaremos la función seno, que nos quedaría entonces como 25 newton por el seno de 130 grados multiplicado por el vector en Y. Esto finalmente es el resultado de 19.1511 newton multiplicado por el vector Y.
De igual manera se podrá comprobar por medio del teorema de Pitágoras, lo cual se hará también en el cuadrante número 3. Continuando, ahora tenemos lo que es el que puede ser el caso más confuso o que genere más dudas. Esto ya que se encuentra en el cuadrante número 3 y tanto su componente en Y como su componente en X van a tener magnitudes negativas. Es decir, se van a encontrar a la izquierda o abajo del origen. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que modificar un poco el uso de ángulos. Para esto tenemos lo que se nos da como ángulo inicial, que son 130 grados con 50 manecillas de reloj, por lo cual se podrían ver como menos 130 grados o 50 grados vistos desde el eje de 180 grados. Para facilitarnos el cálculo y como se hizo en el cuadrante 1 y 2, utilizaremos entonces lo que sería el valor referente al origen y en este caso será con un valor negativo. Entonces, obteniendo lo que será la componente en X, será entonces los 10 newton correspondientes multiplicados por el coseno de menos 130 grados multiplicado por el vector en X. Esto nos va a dar un resultado negativo inicialmente de menos 6.24 newton multiplicado por el vector en X. Por otro lado, tenemos lo que sería la componente en Y, la cual sería también 10 newton multiplicado por el seno de menos 130 grados multiplicado por el vector en Y. Esto nos da un resultado de menos 7.66 newton multiplicado por Y. De igual manera que se hizo en el cuadrante 1, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para comprobar que este resultado sea correcto a pesar de que se tengan valores negativos y de que se encuentre en el cuadrante número 3. Entonces, primeramente se tiene lo que es la suma de los cuadrados, es decir, menos 6.24, todo dentro de paréntesis, newton al cuadrado, más menos 7.66 newton también al cuadrado, y todo esto dentro de la raíz cuadrada. Esto entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 41.31 newton cuadrado más 58.68 newton cuadrado. Una vez que hacemos la suma, esto nos da que es el equivalente a la raíz cuadrada de 99.99 newton cuadrado, al igual que en el cuadrante 1, debido a que la magnitud también es de 10 newton. Esto entonces nos indica que el valor final va a ser equivalente a 10 newton, indicando también que las componentes son correctas. Y para concluir con este video, ahora tenemos lo que es el vector D, el cual se encuentra en el cuadrante número 4. Primeramente, como consideración, nos vamos a dar cuenta de que al estar en este cuadrante, su componente en Y va a tener un valor negativo y su componente en X va a tener un valor positivo. Nos indica que su magnitud es de 40 newton y su ángulo es de 70 grados, con la precaución de que esos 70 grados son con sentido marcado del reloj iniciando del origen, lo cual se tiene que considerar como 70 grados o también como 290 grados en caso de que consideráramos toda la vuelta que hace. Para facilitar el cálculo lo utilizaremos como simplemente menos 70 grados. Entonces, para obtener el componente en X, directamente sustituiremos los 40 newton de magnitud multiplicado por el coseno de los menos 70 grados multiplicada por el vector en X. Esto nos dará como resultado una magnitud positiva de 13.68 newton multiplicada por el vector en X. Mientras que por otro lado, para la componente en Y, que sabemos que será negativa, sustituimos como 40 newton multiplicada por el seno de menos 70 grados multiplicada por su componente en Y. Esto nos dará un resultado negativo de menos 37.58 newton multiplicada por el vector de Y. Y de igual manera, si se realiza el teorema de Pitágoras, se puede comprobar fácilmente que sí son las componentes que componen estos 40 newton. Gracias.